día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con este apartado, el lenguaje de la fe. El punto 171 dice así: la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Un hermoso punto del Catecismo en el que nos recuerda que la Iglesia Madre, como buena pedagoga, también nos enseña a expresar la fe con fórmulas concretas, como nuestras madres lo han hecho. Que siempre en este programa me habéis oído muchas veces que la imagen más cercana, más próxima que tenemos para hablar de las cosas de Dios es la de la familia, igual que la madre nos transmite amor, pero ese amor también nos lo transmite a través de palabras concretas, un canto, una canción de cuna, pues enseñarnos a hablar, enseñarnos a decir fórmulas. O sea, es decir, no es incompatible el amor que transmite una madre con esas palabras en las que le inicia a un niño a hablar. No es incompatible. Pues algo parecido pasa con la Iglesia, nuestra madre. Nos quiere llevarnos a que tengamos una experiencia de encuentro con el Dios vivo, y para eso utiliza conceptos, utiliza palabras, ¿no? Aquí el Catecismo, citando un texto de la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:15, hace una afirmación que es, bueno, pues políticamente incorrecta donde las haya, ¿no? O sea, atrevida, ¿no? Pero es que es palabra de Dios. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, madre mía, yo creo que en nuestra cultura relativista, pues decir esto es que le puede chirriar más de una mente secularizada, ¿no? La afirmación fundada en la palabra de Dios de que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Yo soy consciente de que hacer esta afirmación, pues es que es entrar en conflicto con el dogma del relativismo, ¿no? Como en aquella película de la niña del exorcista, que cuando veía al sacerdote es que chirriaba y le daba vueltas la cabeza. Algo así pasa con esta cultura relativista cuando se afirma pues que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así la ha querido Jesucristo. Él tiene misericordia de nosotros y quiere que la madre nos ayude a hablar con Dios, que la madre nos enseñe a formular, igual que una madre le dice al niño: a ver, di papá, di mamá, y le enseña a hablar. Pues sí, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña a hablar con Dios, nos enseña a hablar de Dios, nos enseña a hablar a Dios, etcétera, etcétera. Porque ella guarda, la Iglesia guarda la fe transmitida en la tradición de la Iglesia, en ese depósito de la fe que se le ha encomendado. Como una madre enseña a sus hijos a hablar, a comprender, a comunicar. Mamá, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es impresionante, ¿no? Cuando a los niños les daré esa época en la vida en la que tienen que... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues también la Iglesia responde a esos porqués en su catequesis, en su enseñanza. Y creo que además tenemos que estar muy abiertos a un mundo que tiene muchas preguntas que formular, y tenemos que buscar cauces para responder a esas preguntas. El mundo está hambriento, ¿no? Y sediento de esa verdad revelada por Dios y encomendada a la Iglesia. Yo creo que la Iglesia tiene que tener entre sus prioridades el decir: a ver, vamos a utilizar muchos recursos, pues esfuerzos, personas, etcétera, a poder responder todas esas preguntas y cuestiones. Por ejemplo, cuando vemos en los programas de Radio María la cantidad de oyentes que llaman haciendo preguntas, etcétera, eso también es un signo de los tiempos, el signo de que el hombre busca saber de Dios,
busca saber de Dios. Es verdad que no solo es cuestión de saber de Dios, sino que también es importante que ese saber de Dios nos lleve a convertirnos y a tener una experiencia de nacer de nuevo. Sí, sí, de acuerdo, pero es importante saber de Dios. O sea que tenemos que dedicar esfuerzos también a formarnos bien. A que yo para poder dar razón de mi fe, pues bueno, voy a estudiar, voy a leer alguna obra explicativa del catecismo, esto, lo otro, de más allá. La Iglesia quiere también que desarrollemos esa faceta que el hombre tiene, que es pues conceptual, a través de las formulaciones de la fe. Tengo aquí un texto de San Cirilo de Jerusalén, muy jugoso, en el que él habla sobre la importancia del símbolo de la fe, o sea, de las fórmulas con las que la tradición de la Iglesia ha confesado. La palabra símbolo de la fe, que igual es una palabra que nos puede confundir un poco, la palabra símbolo de la fe quiere decir las formulaciones, los conceptos, las frases con las que la Iglesia ha confesado esa fe, la formulación del credo, etcétera. Y dice San Cirilo de Jerusalén: al aprender y profesar la fe, adhiérete y conserva solamente la que ahora te entrega la Iglesia, la única que las Santas Escrituras acreditan y defienden. Como sea que no todos pueden conocer las Santas Escrituras, unos porque no saben leer, otros porque sus ocupaciones se lo impiden, para que ningún alma perezca por ignorancia, hemos resumido en los pocos versículos del símbolo el conjunto de los dogmas de fe. Fijaros, San Cirilo de Jerusalén, en lo que está diciendo aquí. Como es consciente de que no es tan fácil que tengamos acceso a las Sagradas Escrituras, primero porque son amplias, porque hay que saber entenderlas bien. Dice, muchos no saben leer. En tiempos de San Cirilo de Jerusalén mucha gente no sabía leer. Dice, bueno, hemos hecho un esfuerzo pedagógico de resumir en pocas frases ese símbolo del credo, en el que uno tiene el resumen de la Sagrada Escritura. Procura, pues, que esta fe sea para ti como un viático, dice San Cirilo de Jerusalén, como un viático que te sirva toda la vida, y de ahora en adelante no admitas ninguna otra, aunque fuera yo mismo quien cambiase de opinión, te dijera lo contrario, o aunque un ángel caído se presentara ante ti disfrazado de ángel de luz y te enseñara otras cosas para inducirte al error. Pues si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Oye, mira, si algún día vieses que yo mismo, dice San Cirilo de Jerusalén, y además, ahora lo voy a decir yo, lo voy a decir José Ignacio, si algún día vieseis que yo pierdo la cabeza y que todo esto que estamos predicando en el catecismo yo le diese la espalda, o si algún día quedase patente que yo con mi vida estoy contradiciendo lo que he predicado, etcétera, pues como diciéndolo en términos populares, ¿no? Pues pasar absolutamente de mí, no os escandalicéis por mi persona, pero quedaros con lo que os he transmitido. Me parece algo, esta frase de San Cirilo de Jerusalén, nos la podríamos aplicar todos los predicadores. Señor, que nadie, que por mi culpa, que por mi antitestimonio, nadie se separe de ti. Y a las personas a las que nos dirigimos les decimos, mira, si algún día tal cosa ocurriese, que fuésemos un antitestimonio, un escándalo, ¿no? Quedaros con la transmisión de la fe que os dirigimos, y no titubeéis ni un segundo por culpa de nuestro antitestimonio. Lo importante es el contenido de la fe que hemos transmitido. Y continúa San Cirilo: esta fe que estáis oyendo con palabras sencillas, retenedla ahora en la memoria, y en el momento oportuno comprenderéis por medio de las Sagradas Escrituras lo que significa claramente cada una de sus afirmaciones. Esto también es muy importante. Es lógico que alguien, cuando aprenda, bastantes de las cosas que está aprendiendo en un primer momento no las entiende plenamente. De momento las memoriza con un grado de comprensión pues quizás mínimo o mediano,
y con el paso del tiempo ya irá profundizando más en el significado de lo que aprendió. Aquí en el Catecismo hemos explicado el significado del Padre Nuestro. Y fíjate si el Padre Nuestro lo aprendimos de pequeñitos. Pero de pequeños lo entendíamos como pequeños, luego lo entendíamos como adolescentes. Y finalmente el Señor quiere que lo entendamos pues, en la ancianidad de la vida, etcétera. Porque tenéis que saber que el símbolo de la fe no lo han compuesto los hombres según su capricho, sino que las afirmaciones que en él se contienen han sido entresacadas del conjunto de las Escrituras y resumen toda la doctrina de la fe. Y a la manera de la semilla de mostaza, que a pesar de ser un grano tan pequeño, contiene ya en sí la magnitud de todas las ramas, así también las pocas palabras del símbolo de la fe, es decir, del credo, resumen y contienen como en una síntesis todo lo que se da a conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Palabras de San Cirilo de Jerusalén. Velad pues, hermanos, y conservad la tradición que ahora recibís y grabadla en lo profundo de vuestro corazón. Tú graba el credo, bien aprendido, grábalo en tu corazón. Poned todo cuidado, no sea que el enemigo, encontrando a alguno de vosotros que esté desprevenido, le robe este tesoro, o bien se presente algún hereje que con sus errores contamine la verdad que os hemos entregado. Recibir la fe es como poner en el banco el dinero que os hemos entregado. Dios os pedirá cuenta de este depósito. Es fuerte, esta expresión de San Cirilo de Jerusalén, dicha hace 1500 años, ¿no? Ojo con que te guarden con que te roben el depósito de la fe. Tú guárdala como un tesoro y poco a poco ya la irás entendiendo. Dice el Evangelio, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Tú has recibido el depósito de la fe. Dios ya te irá poco a poco desmenuzándolo y dándolo a entender, pero guárdalo. Y termina diciendo San Cirilo, ahora, si se te entrega el tesoro de la vida, pero el Señor, el día de su manifestación, te pedirá cuenta de él, cuando aparezca con él como el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Todavía no hemos podido ver el misterio de Dios, pero lo estamos entreviendo y lo estamos pregustando a través de la confesión de la fe, a través de esas fórmulas en las que la Iglesia nos educa para introducirnos en el camino de Dios.